Good evening, folks. How you doing? Can you hear me? Please let me know in the chat box in order to start the class. Good evening, Julio. Yes, we can hear you. Okay, great. So today is our third video session class, right? So we are going to talk about today about the activity number 3. I'm going to review a little bit about activity number 2. If you have any questions, you are free to do it. And then I'm going to explain the main subject for this activity that is going to be the past. We're going to be a little bit about the simple past and the past continuous. Then we're going to remember some tips about dates, how to talk about years in English, who has a very particular format to do it. And then I'm going to explain to you all the evidence belong to the activity number 3. And finally, we're going to make an participative exercise. We're going to talk about the past. I'm going to asking you some questions and we're going to practice a little bit about the same subjects of the activity number 3. But before do that, uh, I don't know if you have any question about the activity number 2. Everything is clear? Did you understand everything about activity number 2, all the evidence? Also, you know that the platform has some troubles with the interactive activity, so for that reason, I asked to you to skip that activity belong to activity number 2 because has problems. I didn't make the interactive activity 3. I don't know if it's working. I hope so. But I don't know if you have any questions before start with the subject for today. Everything is clear for No, you? no, Julio, I didn't start the second activity. That's why I don't have it. Okay. But what was the problem that you had? Did, did, what, did you need some extra explanation about some activities or the No, subject? no, I just was so busy this the last week and Okay. I couldn't start. But I prayed to start this weekend Okay. to Yeah. to be on time with this activity and start the activity three. Yeah, don't worry. Remember that we have some due days, but if you need some extra time to do the evidence, that's no problem for me. Okay. Okay, okay, thank you. Okay. So in that case, I'm going to explain the main subject for the activity number 3, that is going to be autobiographies, right? So we're going to talk about maybe personal information. We have to talk about dates. We have to make some exercises about talking in the past, because when we have to talk about our life, we have to remember some memories. We have to share some information about, for example, when did I born, what was my first school, was who is my family. This kind of information is important in order to complete all the evidence belong to activity number 3. So we are going to practice a little bit about that. And then I'm going to explain to you the evidences. And finally, we're going to make an exercise, right? Also, I have a special invitation for you because I'm going to have an extra class the next Monday. So I hope that you can participate at 4 p.m. But I'm going to talk about it later. Okay. So I'm going to switch to Spanish for a while and then I'm going to continue doing the explanation. Entonces,
Listo, cambio a español un segundito. Como no tenemos preguntas, al parecer, acerca de la actividad 2, bueno, yo estaba revisando y creo que la mayoría, bien, creo que no tuvieron dificultades, o sea, están las dificultades de siempre, que es que de pronto algunos olvidan, por ejemplo, adjuntar, cuando toca adjuntar un archivo de audio o un archivo de video, algunos como que olvidan hacerlo, entonces tengan cuidado con eso. Yo por eso les había colocado un cuadrito donde les decía qué evidencia incluía, por ejemplo, un archivo multimedia, entonces ténganlo muy en cuenta. Tengan en cuenta, como siempre, el tema de la originalidad. Por ahí hay dos personas que están en el camino del plagio y pues ya los tengo identificados y ya ahí les coloqué donde están plagiando todas las actividades. Entonces, pues ya prácticamente forjaron su destino. Los demás, pues creo que no hay dificultades mayores. O sea, la dificultad mayor que veo es que sí algunos están quedando atrasados. Entonces, no hay problema tanto con las fechas, sino que lo que no quiero es que se les vayan a acumular muchas actividades y después vayan a tener problemas para completarlas. ¿Listo? Otros, hay un par de personas saben que están muy avanzados, no, como tres, cuatro personas que ya enviaron prácticamente la totalidad de actividades del curso. Yo suelo desconfiar un poco porque justamente esas cuatro personas, dos son las que están haciendo plagio, pero las otras dos al parecer no, al parecer están haciendo las cosas bien y se adelantaron. No es algo que yo recomiendo porque por eso el curso tiene una fecha, sino ritmos para completarlo y pues si usted lo completa antes, igual no se puede certificar antes hasta que el curso termine por fecha. Entonces pues no tiene mucho sentido. Entonces les recomiendo más bien ceñirse al schedule y pues con eso no vamos a tener dificultades. Entonces la idea del día de hoy es que podamos hablar un poquito, digamos que el tema general de la actividad número 3 son las autobiografías. ¿Sí? Yo sé que suena un poquito raro decir autobiografía en español, pero en inglés sí tiene sentido. Para eso, pues vamos a ver, vamos a recordar un poquito el tema del pasado simple y del pasado continuo. Yo sé que muchos de ustedes manejan eso, pero pues es mejor repasarlo un poquito. Vamos a hablar entonces de pasado simple, pasado continuo. Vamos a revisar un poquito acerca de las fechas. Yo veo que algunos tienen dificultades en decir fechas, sobre todo años en inglés. Entonces vamos a recordar o a hacer un pequeño ejercicio de eso. Otra recomendación es que cuando tengan que incluir evidencias que son videos, por ejemplo, la idea del video es, pues, número uno, que usted aparezca en el video y que usted aparezca hablando, ¿cierto? Por ahí me escribió una persona que de pronto no le gusta mucho aparecer en videos porque le da pena, etcétera. Bueno, no hay problema. Entonces puede presentar en su video una presentación, pero la voz sí tiene que estar usted ahí hablando, ¿sí? Lo digo porque por ahí vi una evidencia de que era un video y era un video, pero básicamente era una presentación. O sea, era una presentación de PowerPoint grabada en video. Entonces, pues no tiene sentido. O sea, si fuera así, pues simplemente envíe una presentación y listo. Pero cuando se hable que que las evidencias incluyen un audio, pues es que usted hable, o que incluyen un video, pues la idea es que usted aparezca en el video. Si por alguna razón de eso, de que le da pena o una razón de seguridad o de privacidad, de un montón de cosas, si usted no quiere aparecer en el video, no hay ningún problema. Presente una presentación en su video, pero sí tiene que estar hablando usted, ¿vale? No es solo la presentación, sino también que hable. Yo creo que si habla no hay problemas de seguridad, ni de pena, ni de cosas de esas. Entonces espero que no, porque en esta actividad número 3 van a tener que hacer dos videos. Hay dos evidencias que incluyen video. Yo les había compartido la semana pasada, antepasada, una página donde pueden hacer videos, ¿cierto? Entonces traten de utilizarla, o si usted tiene otro medio de hacer el video, pues no hay problema, con tal que el formato no sea tan raro que la plataforma no lo reconozca. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a entrar en materia, entonces vamos a hablar del tema eh, que gira en esta actividad, que es todo en el pasado, porque vamos a hablar de biografías. ¿Listo? Entonces, para eso voy a hacer una pequeña presentación. Igual este tema en el material del curso está, y está mucho más profundo y con más ejercicios, pero quiero hacer como recordar un poquito el tema del pasado simple, del pasado continuo.
y cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿cierto? Esa explicación la voy a hacer más que todo en español. Y ahorita que volvamos, después de hacer la explicación, el resto sí vamos a tratar de hablar en inglés. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Permítanme un segundito. Abro la presentación. Lo que les comentaba hace un ratico, el próximo lunes va a haber una sesión adicional en donde vamos a trabajar el tema de idioms. Ahorita les voy a contar, pero entonces los que puedan, los que quieran, no es obligatorio, no hace parte del curso, es un complemento, pero los que quieran el próximo lunes a las 4 de la tarde conectarse, yo les voy a estar enviando próximamente la invitación para que hagamos una sesión sobre idioms y un poquito de práctica, que es algo muy necesario cuando uno aprende sobre todo, bueno, cualquier idioma, pero en el inglés hay muchísimos idiomas y ahorita les voy a contar por qué es importante. Entonces voy a compartirles pantalla, vamos a hacer la revisión rápida del pasado simple, del pasado continuo y luego seguimos con la agenda del día de hoy. Esta parte, como les dije, la voy a hacer en español, esta explicación, y luego ya cambiamos otra vez a inglés. Listo, se supone que ya están viendo mi pantalla. Entonces, como en la actividad número 3 vamos a hablar de autobiografías, ¿cierto? Una cosa que vamos a tener que utilizar tanto en las evidencias de video como en la parte escrita es hablar del pasado. Digamos que para hablar del pasado, eh, una de las estructuras gramaticales que nos exige esta actividad es el pasado simple y el pasado continuo, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con el pasado simple. Yo sé que muchos de ustedes esos temas los conocen de sobra, pero pues no está de más hacer un pequeño recorderis. Entonces, el pasado simple, lo más importante del pasado simple es que se utiliza principalmente para describir acciones o situaciones que ocurrieron en el pasado, pero finalizaron en el pasado. Yo sé que suena un poquito raro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una acción o un evento ocurrió, pero ya no siguió ocurriendo, sino que finalizó allí mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo desayuné arepa esta mañana. Listo, fue un evento que ocurrió esta mañana y terminó esta mañana. O sea, yo no continué todo el día ni por un largo periodo de tiempo comiendo arepa de desayuno, ¿cierto? Sino que fue un evento puntual. Entonces, el pasado simple se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual, es decir, en el pasado. La duración no es relevante aquí en el pasado simple. Tengan en cuenta que en el pasado continuo sí. El tiempo que se sitúa la acción puede ser pasado reciente o un pasado lejano. Resulta que cuando nos hablan de pasado muchas veces pensamos en acciones o en cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero no, pasado es un segundo atrás, ¿cierto? Yo puedo decirles, en el pasado yo les estaba hablando acerca de la sesión que voy a hacer el lunes. Eso fue una acción que yo hice en el pasado. Les comenté de eso. Ya finalizó, ¿cierto? No ha continuado, ¿vale? Siempre se utiliza el pasado simple para referirse a cuando ocurrió algo. De modo, pues que en algunas ocasiones, no siempre, va acompañado o asociado a expresiones temporales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas expresiones temporales? Son aquellas palabras, verbos, que nos indican cuándo ocurrió un evento, ¿cierto? Entonces nos hablan de frecuencia, nos pueden decir, por ejemplo, often, sometimes, always, hay muchos más adjetivos de frecuencia, ¿cierto? Estos son solo unos ejemplos. Cuando vamos a hablar de un tiempo determinado, entonces yo quiero hablar de algo que sucedió la semana pasada, entonces digo last week, ¿cierto? O como en este caso que vamos a hablar de autobiografías, entonces yo puedo decir when I was a child, ¿cierto? Cuando yo era un niño. Entonces ya estoy refiriéndome a un tiempo en específico, ¿vale? Entonces, a veces también va acompañado cuando yo quiero o cuando yo hablo, hago referencia a un tiempo indeterminado, entonces indeterminado. Entonces yo digo the other day, el otro día, ¿sí? Ages ago, a long time ago, ¿cierto? Los cuentos, las fábulas en inglés casi siempre comienzan así, a long time ago, y ahí arranca el cuento. O sea, no especifica un tiempo, sino simplemente que dice mucho tiempo, hace mucho tiempo atrás. ¿Listo? La estructura del pasado simple es muy sencilla, ¿cierto? Entonces va el sujeto, que es quien realiza la acción, va el verbo, en pasado en este caso, y va el complemento
de la oración. Acá nos da un ejemplo. Dice, he played football. Recuerden que cuando los verbos terminan en ed, casi siempre, en el 99% de los casos, esta E no tiene que sonar, simplemente suena el sonido de la D. Entonces la diferencia entre play en presente y en pasado sería play en presente y played en pasado. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo sabemos cuándo pronunciar el ed y cuándo no? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. O sea, casi nunca se pronuncia el ed, ¿sí? Hay dos, tres palabritas, excepciones, en las cuales se pronuncia, pero casi nunca se pronuncia. O sea, por regla general, esta E no suena, ¿cierto? Casi siempre caemos en el error y yo siempre que escucho los audios y las evidencias, siempre pasa lo mismo. Entonces dicen play it, no played, ¿cierto? Entonces en vez de decir el verbo caminar, que en presente es walk, en pasado es walk, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, no, pero es que suena igual. ¿Usted cómo sabe que está diciendo en pasado? No, no suena igual. Ya cuando uno tiene entrenado un poquito el oído, se da cuenta que esa D, ese sonido seco, esa D, al final eh, suena. Pero sí, son muy, o sea, ¿qué pasa con el inglés? Yo les he explicado una vez que el inglés es un idioma que no es fonético, ¿cierto? Y les decía que los idiomas fonéticos, como el español, uno lee o pronuncia tal cual está escrito. En el inglés no, o sea, en el inglés hay muchas excepciones y la mayoría de las palabras usted únicamente sabe cómo suenan porque las ha escuchado. Hay cuadros que uno puede ver de fonemas, es decir, de los sonidos, de las combinaciones, de las vocales y las consonantes, pero que no aplican nunca al 100% esos fonemas. O sea, uno los aprende, por ejemplo, cuando uno estudia lo que yo estudié, enseñanza al inglés, sí, uno se aprende los fonemas, pero sabe que no siempre aplican, ¿sí? Y que hay muchas palabras en las cuales prácticamente ningún fonema aplica en el inglés. ¿Listo? Ahorita de pronto miramos alguna palabra que sea esa excepción. Entonces, les decían, en oraciones afirmativas, esa es la estructura. En negación y en pregunta aparece el auxiliar, que en este caso es el pasado de do, did, ¿cierto? Y ya el verbo iría en presente, ya no necesita ir en pasado porque ya lo está sustituyendo o el verbo que nos indica que esa expresión está en el pasado es el did, ¿cierto? El auxiliar. Entonces ya no es necesario que aquí esté en pasado. Yo no puedo decir, did he played football? No, quedaría mal, ¿cierto? ¿Qué pasa? Resulta que eso no es todo. O sea, en el pasado simple hay un temita que es lo que uno tiene que aprender y que es como el talón de Aquiles cuando lo olvidamos. Y es que no solo está la forma en la cual aparece un verbo en el pasado. Es decir, no es que los verbos en el pasado, todos, para pasar de presente a pasado, se incluya la D al final o la ED, ¿cierto? Sino que hay otra clase de verbos. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Algunos recuerdan? Por favor, me activan el micrófono. Los irregulares. Los irregulares. Los irregulares que son el dolor de cabeza. Exactamente. Listo. No, no es que sean el dolor de cabeza, no, no es tan difícil. Entonces, sí, hay verbos regulares e irregulares. Entonces, con los regulares pasa esto. Con los regulares, vamos a cerrar el micrófono, por favor, los que lo tengan abierto. Con los regulares, la regla general dice que se le agrega ed o d al final, ¿cierto? Hay verbos en donde hay que hacer unos cambios adicionales, ¿cierto? Para que, cuando son regulares y pasan de presente a pasado. Pero la regla general dice que se les pone de o ed, según el caso. En los verbos irregulares son aquellos verbos con los cuales no se puede aplicar esta regla, ¿cierto? No, no aplica. No le puedo colocar de o ed al final, sino que el verbo cambia totalmente su forma. Un ejemplo de un verbo regular, por ejemplo, go. Go, ir en presente, cambia a went, ¿cierto? Eat cambia a ate. Bueno, yo quiero preguntarles, ¿cómo sabe uno cuando ve un verbo en presente si ese verbo es regular o irregular? ¿Cómo puede saber uno? ¿Alguno sabe? ¿Cómo identificar un verbo regular de uno irregular? Pues yo me sé No, algunos, pero porque los busqué en internet. Pero así a simple no, eso vista. es muy fácil, se las tiene que aprender la lista. Que un verbo
verbo en presente es un verbo regular o irregular en pasado. Ok, bueno. Sí, o sea, tienen razón. O sea, no hay forma. O sea, a mí siempre me preguntan cómo lo identifica. No. O sea, a simple vista no hay manera de hacerlo. La única forma es aprenderse los verbos irregulares, ¿cierto? En Estados Unidos, en las escuelas, en primaria, los niños se aprenden el listado de verbos irregulares, así como uno se aprende acá de pronto las tablas de multiplicar. Entonces ya se los aprende de memoria, no son tantos. Entonces la única manera es eso, o que usted se sepa ese listado de verbos irregulares, o que si tiene alguna duda, pues los busque, ¿cierto? Entre rápido y busque el listado de verbos irregulares y ahí se da cuenta. Entonces, yo les decía que los verbos irregulares son los que cambian su forma, ¿cierto? De presente a pasado. Resulta que no todos, o sea, hay excepciones. Una de esas excepciones es el verbo could, ¿cierto? C-U-T. ¿Cuál es el pasado de could? Es el mismo. Exacto. Sí, could no cambia. Hay como dos o tres que son así. Entonces, could en presente y could en pasado, exactamente igual, no cambian. Pero es un verbo irregular porque no se le puede aplicar esa norma del de o ed, ¿sí? Por esa razón es irregular, ¿vale? Entonces uno diría, bueno, ¿y cómo se sabe entonces si una persona me está utilizando el verbo could en pasado o en presente? Básicamente por el contexto, ¿cierto? Por el resto de la oración. Entonces yo puedo decir, I cooked some carrots last night. Listo, ya cuando yo utilicé esa expresión de tiempo y dije last night, bueno, ahí se entendió que es pasado, ¿cierto? Y que no estoy hablando en presente, ¿vale? Básicamente eso. Yo sé que ustedes esta parte la recuerdan, pero lo importante del pasado simple es saber, más allá de la estructura, que se utiliza en esas acciones que ocurrieron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Listo? Entonces, la otra forma, que es el pasado continuo, describe acciones o eventos situados en un tiempo anterior al presente, es decir, al pasado, cuyo comienzo se sitúa en el pasado, pero que todavía no ha concluido en el momento de hablar, ¿cierto? Entonces expresa acciones incompletas, inconclusas, o a veces también se utiliza para describir acciones que se ven interrumpidas por otra acción, o cuando en medio de una acción que ocurrió en el pasado, yo o la persona que ejecuta esa acción tuvo un cambio eh, en cuanto a su opinión, en cuanto a su decisión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en algunas historias vamos a encontrar expresiones como esta, ¿cierto? The sun was shining and the birds were singing. Entonces, ahí está describiendo cosas que ocurrían en ese pasado, ¿cierto? Pero que ocurrieron en un tiempo o no finalizaban en un punto específico, ¿cierto? Entonces, o en acciones cuando se ven interrumpidas. I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. Entonces, yo estaba teniendo un hermoso sueño cuando el timbre de la alarma, el reloj sonó, ¿cierto? I was going to spend the day at the beach, but I decided to get my homework done instead. Entonces yo estaba, había decidido, estaba pasando el día en la playa, pero decidí irme a hacer la tarea, ¿cierto? Entonces algo interrumpió, hubo un cambio de opinión. Esa es la diferencia entre el pasado continuo y el pasado simple. A nivel de estructura, a ver si me deja pasar. A nivel de estructura también hay cambios y es que va el sujeto. Aquí sí va el verbo to be en pasado, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar was o were. Y va el verbo principal de la oración terminado en ing, ¿cierto? Eh, ocurre en negación y en pregunta, pues que simplemente hay en negación se le agrega el not. Entonces yo puedo decir she was not o she wasn't, ¿cierto? En su forma compacta. Y en pregunta, pues ocurre lo que ocurre con todas las estructuras de tiempos gramaticales en inglés, y es que el verbo que está sirviendo a auxiliar va al principio, luego el sujeto y luego sigue la oración. Miren que acá hay una diferencia con el pasado simple, y es que en el pasado simple, cuando era negación o pregunta, ya el verbo no tenía que cambiar de tiempo, ¿cierto? Sino que iba en su forma base o normal. Aquí el verbo se mantiene en su finalización en ing en todo el tipo de oraciones, si son afirmativas, negativas o en pregunta, ¿cierto?
Entonces, acá lo importante es reconocer que el pasado continuo se utiliza para esas acciones que ocurrieron o que duraron un tiempo determinado, que duraron hasta el presente, o que fueron interrumpidas por otra acción, o que tienen que ver con un cambio de opinión o de decisión. Esa es la diferencia con el pasado simple. ¿Listo? Este tema y esta explicación está también en el material del curso, sino que pues a mí me gusta de pronto ubicarlo acá para que sea un poquito más comprensible luego. ¿Listo? No sé si este tema del pasado simple o del pasado continuo tengan alguna pregunta, duda, inquietud o está claro. Está claro, ¿sí? Hernán también ahí ponía un verbo irregular que no cambia en el pasado, puto. Listo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta de pasado Sí. simple o de pasado continuo? No, Ok. Listo. Sí se acordaban de ese tema, ¿sí? Ok. Perfecto. Listo. Entonces, como ya está claro ese tema, ahora sí vamos a pasar, bueno, antes de pasar al tema de la explicación de las evidencias, es que está, déjenme ver una opción que tiene esto. No, no la tiene. Déjenme yo abrir acá rápido un archivo de Word, donde vamos a ver, vamos a hacer un repaso también de algo que muchos de ustedes dominan seguramente, pero que a veces causa confusión, ¿cierto? Y es el tema de las fechas o de los años en inglés. Resulta que en inglés, bueno, en español uno le dicen, bueno, ¿en qué año nació usted? Y usted dice en 1994, ¿cierto? En inglés no lo dicen completo. Permítanme, les comparto pantalla de nuevo. Sino que en inglés suele dividirse, ¿sí? Cuando se habla de años, en mitades y la pronunciación se dice por partes, no se dice completo. O sea, están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí están viendo mi pantalla? sí, Julio, sí. Sí, profe, ya la estamos visualizando. Listo, espera y yo coloco un poquito más grande. Entonces, si yo quiero decir 1994 en inglés, yo no digo 1994, ¿cierto? Porque sería muy largo. Entonces, simplemente yo digo 1994, ¿cierto? O sea, lo divido en dos secciones y digo los años de esa forma, 1994, 1994, ¿cierto? 1886. Entonces, si yo lo dijera de la forma completa, 1886, muy largo. Entonces, simplemente digo 1886, ¿cierto? Eso ocurre con la mayoría de los años, excepto, por ejemplo, si yo voy a decir el año 2000. El año 2000 yo no digo 2000, ¿cierto? No digo 2000, no, digo 2000. ¿Cuál es la razón de decir los años así? ¿Cuál creen ustedes que es la razón de no decirlo completo? O de que en inglés sea de esa forma. ¿Alguno sabe? ¿No? Ok. No. Listo, responde algo muy simple, y sobre todo en el inglés americano. Es que las cosas tienen que hacerse de la manera más rápida y más simple, ¿sí? Es un tema más allá de lo fonético y de lo estructural en inglés, es más cultural, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil y mucho más corto decir 1994 que decir 1994, ¿cierto? Muy, muy largo. Entonces se hace de la forma más corta. Cuando es así, sería más largo yo decir 2000 que decir 2000. 2000 es más fácil, ¿cierto? O 2002, 2002, ¿cierto? Ahorita que estamos en el 2020, pues sí puedo decir 2020. Usualmente se dice así. Cuando hablamos, por ejemplo, de números telefónicos, entonces yo sí le voy a dar mi número telefónico a alguien, digamos que mi número telefónico es este. ¿Cómo dirían ese número telefónico? ¿Quién me puede leer ese Solo número? uno por uno. Dígito a dígito, profe. Sí, exactamente. O sea, ellos no utilizan lo que nosotros utilizamos acá, que yo puedo decir mi teléfono es 517-89-56-510. No, ellos lo dicen siempre número por número. La razón de decirlo número por número
es que como es más largo, digamos que uno se tiene que evitar confusiones. Entonces dicen 5, 1, 7, 8, 9, 5, 6, 5, 1, 0. No dicen 0. ¿Por qué no dicen 0? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No saben por qué no se dice 0? No, profe. Yo pensaba que era así. Ok. Por practicidad, la O. Resulta que cuando uno escribe el número 0 y cuando escribe la letra O, pues son muy similares, ¿cierto? ¿Qué es más fácil, decir 0 o decir O? Oh, O. Listo. Por esa razón no se dice 0, sino se dice O. Cuando ustedes siempre que dan un número de teléfono de lo que sea, les van a decir 517895651. ¿Listo? Profe, Siempre, así siempre. sea que el cero esté en la mitad. Dice out En y... cualquier parte. Ok, Entonces, listo. digamos que el teléfono, el número que yo voy a dar es un número de cuenta. Entonces, es este. Digo 400236980. Por W. ¿Listo? No, tampoco se dice nunca double O, ¿cierto? No, tampoco se utiliza eso. Out, Ah, en out. español decimos triple cero, doble cero. Sí, acá uno dice, bueno, 40023, ¿cierto? Pero en inglés nunca vayan a decir eso así. Primero porque no se utiliza, no se entiende muy claro. O sea, digamos, si yo hablo con una persona que habla en inglés y yo le digo 400236980, me va a entender, ¿sí? Pero va a decir, este no es de acá, o este no sabe inglés. pues Esa es sería un pueblo. esta es la reacción que va a tener, ¿cierto? Por ejemplo, hay expresiones que nosotros utilizamos mucho, ¿cierto? Una expresión de esas es OK, ¿cierto? Nosotros solemos utilizarla bastante también en español, se mete en nuestra cultura. ¿Por qué se dice OK? ¿Alguien sabe el origen de esa expresión? Cero kilos. Exacto, ¿cierto? Es una expresión que viene de la guerra. Entonces, cuando salían, por ejemplo, en campañas o había una guerra o una parte del ejército iba y se enfrentaba con los enemigos y regresaban y de pronto no habían matado a ninguno, o sea, se fueron 50 y regresaron los 50. Entonces el comandante pedía el reporte, le decían OK, quería decir 0 muertos, o killed, ¿cierto? Entonces quiere decir pues que estuvo bien, o sea, ninguno murió, ¿vale? De ahí viene esa expresión. Pero mire que también acá esto sería un 0 y lo pronuncian como O. ¿Listo? Entonces, ojo, siempre que vayan a hablar de números en inglés y sobre todo con el 0, nunca lo pronuncian 0, sino O. ¿Vale? Entonces, eso era lo que quería que tuviéramos en cuenta en cuanto a años y en cuanto a números, porque sí, cuando ustedes me envían evidencias, veo que hay todavía confusiones con este tipo de cosas, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dime. Hace unos años yo tenía una conversación en inglés con una persona, obviamente mi inglés no era tan avanzado como podría decir que es ahora, por lo menos de manera formal he estudiado ya, era Sí. muy específico. Y la persona me estaba dando una dirección de correo electrónico y el arroba es at, y de verdad que ahí yo me quedé, no sé qué era lo que me quería decir. Sí. Esto también es otra expresión que sería bueno que los muchachos conocieran, yo ya lo sabía, todo lo sabía. Pero cuando les diga una dirección de correo, el at es arroba. O por ejemplo, si yo le voy a dar mi correo y el correo es hotmail.com, ¿cierto? Entonces no se dice hotmail.com, ¿cierto? .com, ¿cierto? Sí, son expresiones, o sea, son cosas que se utilizan que uno podría decirlo de otra forma, sí, pero suena raro. De hecho, ese es el objetivo que y eso es lo que vamos a trabajar en la clase adicional del lunes sobre idioms, ¿cierto? Porque hacen parte importantísima del idioma. Esto que yo les acabo de explicar acá, de cómo pronunciar los números, de pronto de esto, de pronto de los idioms que vamos a ver el lunes, es lo que diferencia a una persona con un nivel avanzado de un nivel nativo, ¿sí? Nativo es que ya reconoce esas expresiones, utiliza estas formas de pronunciación o de decir las cosas, ¿vale? Esa es la diferencia entre un avanzado y un nativo en términos de inglés, ¿vale? Listo, Profe, una pregunta. dime.
Y los números cardinales, ¿cómo es, digamos, ahí la expresión? Por ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, digamos, Primero, una segundo, ¿sí? fecha, sí, no, esos sí los tengo como, digamos, bien presentes, pero digamos, por ejemplo, 13. Veo que Mm, siempre colocan en una fecha el 13 y con el 10. TH. Ok. Entonces, ¿cómo es la expresión ahí? Sí, es como cuando uno dice en español el doceavo o el treceavo, ¿sí? ¿A eso te refieres? Sí, sí, señor, ¿cómo, digamos, Casi la hacen? siempre en inglés lo que se hace, bueno, digamos que si es en inglés escrito, se pone el número y al final, si no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, del tercero hacia adelante, se pone TH, ¿cierto? Sí, señor, pero entonces, digamos, 13, como para, digamos, en el momento de uno hacer la pronunciación, ¿cómo se o pronuncia? 30 o 40, ¿sí? Tiene que haber al final ese sonido de la TH y ahí sí hay una diferencia grande entre el inglés británico y el inglés americano, porque en el inglés británico se siente esa TH al final, muy marcada. En el inglés americano prácticamente que no se siente, ¿cierto? Entonces, 12, 13, ¿sí? 40 en inglés británico, ¿vale? Algunos números de esos, digamos, si es primero, segundo, tercero, si es first, second, third, ¿cierto? Eh, pero casi siempre, digamos, cuando se utiliza escrito, se pone la TH, si no es primero, segundo, tercero, ¿cierto? Ya a partir del cuarto, el quinto, sexto, hacia adelante. Pero digamos que en términos de pronunciación, sí, lo que te digo, en inglés británico se siente un poquito esa finalización en la pronunciación de los números. Y en inglés americano prácticamente que es inexistente, o sea, no se siente mucho. Nicolás, ¿qué no existe? Cuéntanos. Nicolás. No, que estaban preguntando del grupo de WhatsApp. Ah, ok, yo pensé que eso que yo estaba explicando. No, 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 no. Ah, bueno. Bueno, referente al grupo de WhatsApp, lo que yo les doy la recomendación es que si ustedes quieren entre ustedes tener un grupo de WhatsApp como para avisarse y ayudarse con cosas, digamos que son libres de hacerlo entre ustedes, ¿vale? Yo por ser instructor y eso pues no puedo entrar ahí. Pero si ustedes quieren y si alguno tiene la iniciativa de hacer un grupo de WhatsApp entre ustedes, pues lo pueden hacer. Incluso yo les recomendaría utilizar el foro social y ahí pueden compartir de pronto el número de teléfono del que vaya a ser el grupo y los demás le escriben y si quieren, ¿no? Eso no es algo obligatorio, pero en algunos grupos pues lo hacen y puede ser, en ocasiones puede ser bueno porque se pueden ayudar, como en ocasiones, no sé, en ocasiones puede ser que no sea tan buena idea. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Listo. Entonces ahora sí vamos a pasar a la explicación de las evidencias de la actividad 3, ¿vale? Ya que hicimos ese pequeño recorderis del pasado y de los números. ¿Listo? Bueno, la clase pasada alguien por ahí había quedado como unas preguntas pendientes. Alguien me ha hecho una pregunta que les hablara de no sé qué, de mi experiencia en Estados Unidos, cosas así. Si algo de eso me la escriben y ahorita la abordamos también, porque me acuerdo que quedó algo pendiente, pero no recuerdo exactamente quién hizo esa pregunta. Listo, voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a ver las evidencias, ahora sí, de la actividad número 3. Ok, espérenme un momentico, activo el closed caption también. Listo, ahora sí. So, we are going to talk about the evidence belonging to activity number 3. So, we are going to get here no, not here. We're going to get into contenido del curso here. And as always, we're going to check the schedule first. Remember that we have some due dates. So for the activity number 3, that activity is going to start tomorrow, September 3rd, and it's going to finish the 9th of September, right? So
we are going here to activity number 3. As always, we are going to find the learning guide, which is the document who contain all the information about the activities and the subjects that we are going to study in this activity. Then we have the material. In this case, the material calls to be or not to be. Remember that as always, we have a multimedia version and a PDF that you can download to study. I strongly recommend this one because here we can practice the expressions. In this case, we are going to practice about the past, talking about the past and personal information. So it's going to be very helpful for the evidence. Then we have the support materials. Remember that you have to review the glossary and also the material is here. And then we're going to find the evidence. The first one, I changed this evidence because originally you have to participate in a blog. But as you remember, this platform has some troubles with the blogs and it's pretty confusing. So I changed the blog and I put a space in a forum instead to do it in a very easy way because I didn't like how the blog works in this platform. So you have to download the file, you have to read, but you have to remember that we are going to change the blog and instead we are going to do a participation in a forum, right? So in this evidence, you have to go to the forum and I put a new forum who is who I am. I'm going to duplicate this to explain this subject. So for this evidence, who is the first evidence of the activity number 3, we are going to we're going to go here, photos, and we are going to it's a little bit slow today. This is the new forum, right? Who I am. So you are going to get here, responder. And in this forum, you have to record a video file, a 1-minute video, and you have to make an autobiography about yourself. You have to talk about your name, your age, the place and date of birth, your occupation, academic or professional background, and all the things that you want to share with us, right? So in the text input with this chart, you have to put your name, an adjective that identifies you, and then you are going to attach the video file here. For example, I give an example. I'm going to put here my name, right? And I'm going to write an adjective. For example, I'm going to say smart. And then I'm going to go here and I'm going to attach the video file, right? For this evidence. It's going to be pretty nice to do it. I hope so. Then that was the first evidence. Then we have the second evidence, which is an interactive evidence, the interview. I hope works because you know that the platform sometimes has some troubles with that kind of activities. Then we have another evidence, my life plan. This evidence you have to download the file, right? You have to, for this evidence, you have to make a list of your long-term plans and set short-term goals to reach them. This is an example. You can note here that we don't have any space to write here. So for that reason, I strongly recommend to do a PowerPoint presentation with this information, right? And that is going to be your evidence in this case. The other evidence, the last one, is making a change. In this evidence, you have to download the file. In this case, you have all the space to work here without doing anything else.
let me show you how to do it. In this evidence, you have to do a write file. You have to attach this file, this Word file, and also you have to do a video record, right? So let me explain to you this. Takes some time. Okay. Teacher, a question. Okay, this is the last one, evidence. So here you have to think about your life and select most relevant moments or memories that you want to share. Then you have to describe your life plan, your goals. Is pretty similar to the other evidence. And then you are going to check yes or no in every options that you have here. That's the first part. The second part, you have to record a video in which you are going to talk about your life in 3 minutes, right? And then you have to attach both files for the last evidence belong to activity number 3, right? So I'm going to switch to Spanish a little bit. I'm going to explain the same, but in Spanish in this case. Ok, so, entonces vuelvo aquí. Voy a volver a hacer una explicación, esta vez en español. Entonces, para hacer la actividad número 3, ¿cierto? Vamos a mirar el cronograma. El cronograma de la actividad número 3 va desde el 3 de septiembre, que es mañana, hasta el 9 de septiembre. Tengan en cuenta esa fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, está la guía de aprendizaje. Yo les recomiendo siempre que la lean. Está el material donde está toda la explicación del tema. Está el material de apoyo, donde ustedes van a encontrar el glosario y otros temas adicionales que vamos a utilizar para la evidencia. Y luego ya están las evidencias que hacen parte de esta actividad número 3. La primera originalmente era un blog, ¿cierto? Se llama Who I Am. Resulta que los que estuvieran de nivel 5 conmigo lo saben, que los blogs aquí en esta plataforma no funcionan muy bien, son confusos, terminaban borrando la información de los compañeros, el otro la sobreescribía, el otro la enviaba 10 veces. Entonces, como me di cuenta, estuve probando el foro que tenía el mismo problema y que no estaba funcionando bien. Entonces, lo que hice es que cambié este foro por, cambié el blog, en este caso, por un foro, ¿cierto? Entonces, ya no vamos a hacer un blog. Esa evidencia es ingresar a foros. Vamos a buscar es el foro que se llama Who I Am. Y lo que van a hacer ahí básicamente es una presentación de ustedes mismos, ¿cierto? Entonces se van a presentar, van a contar cosas de ustedes, quiénes son, su nombre, sus apellidos, dónde nacieron, dónde viven, van a hablar de pronto de su experiencia en estudios, su experiencia profesional, pero todo esto lo vamos a hacer en un video, ¿cierto? Entonces el espacio de texto del foro únicamente lo vamos a utilizar para colocar nuestro nombre y un adjetivo que nos represente o que nos identifique y vamos a adjuntar el video que hicimos. O sea, realmente no va a ser un foro, sino un video foro. ¿Listo? Bueno, hay personas por ahí, alguien me escribió que le da mucha pena y que tenía pánico escénico y que no le gustaba aparecer en los videos. Listo. Si no le gusta aparecer, puede hacer un video de pronto con un fondo, una presentación bonita, pero sí o sí tiene que salir usted hablando. ¿Listo? Porque por ahí, si hay unas personas que me han enviado cuando son evidencias de videos, me envían una presentación, o sea, graban una presentación de PowerPoint, pero en formato de video. Pues eso realmente no tiene sentido, ¿cierto? O sea, porque la idea es que sea un video y que usted aquí pueda practicar, pues, el hecho de hablar en inglés. No que me ponga una presentación con una música, porque pues realmente no dice nada. ¿Listo? Vamos a ver si me deja entrar, está un poquito lenta la plataforma. Listo. Ese es el foro, se llama Who I Am. Entonces, lo que vamos a hacer
es que usted va a grabar un video de 1 minuto en el cual usted haga su autobiografía. ¿Listo? Aquí hay unas cosas que tiene que hablar, pero obviamente se puede incluir más información. En el texto, simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestro nombre y un adjetivo que nos identifique. Entonces yo les colocaba este ejemplo, ¿cierto? Entonces yo acá en el texto lo que voy a colocar es simplemente mi nombre, un adjetivo que a mí me identifique, obviamente en inglés, y voy a adjuntar, donde dice acá adjuntar un archivo, voy a adjuntar el video que yo hice, ¿cierto? El videíto de 1 minuto que yo hice para esta evidencia. Entonces va a ser como un videoforo, ¿vale? El video no debe pasar de 1 minuto, puede ser menos de 1 minuto, para que no quede tan pesado y pues no tengan problemas al subirlo. La idea es que suban el archivo, ¿cierto? Yo les había compartido una página de internet para hacer los videos. Entonces, por favor, utilicémosla. O si ustedes tienen otra forma de hacer los videos, lo hagan. Pero yo creo que es mejor subir el archivo. En caso de que por alguna razón no puedan, pues hacemos lo que hemos hecho en otras ocasiones, que de pronto subirlo a YouTube y compartir el link. Pero yo preferiría el archivo para que quede la evidencia pues, del trabajo que ustedes hicieron. Esa va a ser la primera evidencia de la actividad número 3. La segunda es una actividad interactiva que se llama The Interview. Yo no la he hecho todavía, pero espero que funcione. No la he probado. Estuve probando en otro nivel y parece que ya están funcionando, esperemos que sí. Entonces ya saben que esas actividades ustedes las hacen directamente acá. La siguiente que se llama My Life Plan, ¿cierto? Entonces lo que nos pide es descargar el archivo y lo que nos pide esta evidencia es que vamos a hacer como una lista de los planes que tenemos a largo plazo, los objetivos o lo que queremos alcanzar a corto plazo. Y acá nos dan un ejemplo, ¿cierto? Como acá no nos da el espacio para escribirlo, usted va a tener que hacer un archivo. Yo lo que recomiendo es que hagan como una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Entonces en esa presentación ustedes van a colocar, ahí sí no tienen que hablar. Esa presentación es solo una presentación. Donde van a colocar eso, su lista de planes a corto plazo, las cosas que quieren alcanzar y pues lo hacen en una presentación de PowerPoint. Ojalá si pueden agregarle imágenes, fotos, pues sería mucho mejor. ¿Listo? Esa sería esta evidencia, My Life Plan. Y la última que se llama Making a Change es una evidencia que consta de 2 partes. Aquí sí va un archivo escrito y un archivo de video. Entonces recuerden que para la actividad 3 van a tener 2 evidencias de video en este caso. Si por alguna razón, yo siempre lo he dicho, un caso extremo, de pronto usted no tiene la posibilidad, su computador no tiene cámara, no tiene un celular con cámara, nadie le puede prestar algo para grabar un video, pues en dado caso, en última circunstancia, pues grabe un audio. Pero la idea es que sea un video. ¿Listo? Esta evidencia, la última que se llama Making a Change, tiene 2 partes. Entonces la primera, ustedes tienen que seleccionar un momento o momentos relevantes de su vida que ustedes quieran compartir, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar, acá les dice que hay ejemplos en el material de estudio. Luego describir como ese plan, los objetivos, las cosas que ustedes quieren alcanzar. Es como una reflexión que ustedes van a hacer. Cuando hayan hecho esto, van a ir a este cuadrito, vamos a marcar con una X sí o no en cada una de las preguntas que nos hacen acá, ¿cierto? Entonces acá nos dice, usted puede nombrar esos eventos relevantes en su vida en un orden cronológico. Entonces, bueno, de pronto sí, de lo que yo pensé y de lo que yo recordé, sí. Puede incluir información acerca de su familia en la biografía. Yo digo, bueno, no quiero incluir o no puedo incluir información de mi familia. Puede incluir información de su recorrido académico, bueno, sí. Y así, vamos a responder. Y luego vamos a grabar un video de 3 minutos, dice acá, en donde ustedes van a hablar de eso, de sus planes en la vida, de esas cosas que ustedes quieren alcanzar, de esos objetivos que ustedes tienen. Entonces la idea es adjuntar estos 2 archivos, el archivo escrito, que sería este, y el video, ¿vale? En la última evidencia. Profe, pero Dime. esa evidencia, cuando uno la mira en las X, da más a entender como que es enfocada a 2 instancias. Uno, como hablar un poco de la biografía, y el otro, como hablar un poco de los logros
que son como dos trabajos, dos eventos que se trabajan en la actividad número 3. Uno que es la biografía y otro que es los WARs. Entonces, si uno mira el listado del archivo, el primero pregunta como por la biografía, o sea, hábleme de un orden cronológico, los eventos relevantes, hábleme de su familia, hábleme de sus estudios, y por allá como más adelantico comienza a decirme, bueno, ¿y qué proyectos tiene? ¿Cuáles son sus objetivos? Tal cosa. Yo lo he visto como en dos instancias. Cuando leí la evidencia, yo dije, aquí lo que quieren es como mirar dos instancias. Y por eso me parecía más como enfocado a un elemento dentro de lo que decía todo lo que es la actividad. En la primera evidencia me dice, en el blog, hábleme de la biografía. En la segunda evidencia me dice, hábleme de los logros. Esta tercera evidencia me decía, haga un video con las dos anteriores. Chao, pues chao. Era como lo que lograba entender yo del tema de las evidencias y de la actividad número 3. Sí, básicamente si se ven, está todo relacionado y lo que les piden acá, como dice el compañero, es lo que ustedes lo han hecho de alguna manera en las evidencias anteriores, además de que, como yo les comenté, todo lo que ustedes van a hacer en esa actividad 3 se relaciona o está encadenado a un tema grande que es autobiografía, ¿cierto? Por eso fue que vimos el tema de recordar un poquito la estructura del pasado, las fechas, porque pues lo van a tener que utilizar acá. Sí. Listo. Esa sería la actividad número o las evidencias pertenecientes a la actividad número 3. Si se dan cuenta, sí son evidencias que requieren un poquito más de trabajo. Lo que yo les decía, hay personas que de pronto me han comunicado a través de mensajes que por temas variados no les gusta mostrarse en cámara o de pronto hay cierta información que usted no quiere compartir. O sea, no es que usted tenga que compartir toda esa información acá, ¿cierto? Lo que usted quiera, lo que usted pueda, con lo que se sienta cómodo, ¿cierto? Como esto es un ejercicio académico, en dado caso que usted no quiera de pronto compartir eventos o situaciones reales, pues simplemente puede compartir eventos, situaciones imaginarias, ¿sí? O sea, no es necesario que lo haga con sus datos reales si no se siente cómodo de hacerlo, ¿cierto? O sea, este curso básicamente es para practicar inglés y para poner en ciertos contextos y aprender a utilizar expresiones, etcétera, pero pues de ninguna manera es obligatorio que usted comparta cosas personales. Me pasó en otro nivel, en el nivel 4, si ustedes los que hicieron el nivel 4 recuerdan que hay una evidencia que se llama Unforgettable Restaurant. Entonces que tienen que hablar del restaurante favorito, que dónde queda y los platos y no sé qué. Y por allá me escribió la mamá de un aprendiz que el muchacho le pidió 200,000 pesos porque yo le dije que tenía que ir a un restaurante caro a comer allá para tomar las fotos y hacer la evidencia. Imagínese lo vivo del muchacho. Entonces fue, le pidió plata a la mamá le dio la plata porque era una actividad de inglés para que el niño fuera a comer al restaurante. No, obviamente si usted no conoce ningún restaurante, si no quiere hablar de ningún restaurante, pues escoge uno imaginario, busca en internet un restaurante y con eso hace su evidencia, ¿cierto? Recuerden que esos son ejercicios académicos, más que otra cosa. Sí, o si le va a pedir plata a la mamá para ir al restaurante, nos tiene que invitar, o al menos al instructor. Debería invitarlo. Disculpa, Julio, no me quedó Dime. claro entre la actividad 3 y la 4. Pareciera que estuvieran enlazadas. Sí. O sea, de hecho, espérame y les comparto otra vez un segundito. De hecho, cuando yo estaba... Dice, háblame de tus planes a largo plazo y las cosas que harías a corto plazo para alcanzarlas. Y lo mismo leí en la 4. Sí. O sea, la diferencia está en la forma como ustedes lo van a hacer. Por ejemplo, en la que es el foro Who I Am, ¿cierto? No, en el la cual... 3 y la 4. El problema es la 3 y 4. ¿Cuál? ¿Este interview? My life plan. Ok. Making a change. Sí. Listo. Ambas hablan como el plan de vida. Sí, en las dos preguntas, miren, en las dos les están preguntando que hagan una lista de sus planes a largo plazo, que hablen de las cosas que quieren alcanzar, ¿cierto?
les da un ejemplo. Acá la diferencia va a estar en la forma como ustedes lo van a presentar, que en este caso va a ser simplemente una presentación de PowerPoint, algo por escrito, ¿cierto? Y en la última, pues ustedes ya tienen que entrar a otra de las habilidades de un idioma, que es hablar, ¿cierto? Ya no va a ser solo escrito, que va a ser como una repetición en esa primera parte, pero pues también está la parte de ejecutarlo ya en un video. Pero sí, o sea, tienen toda la razón que se parecen bastante. De hecho, las otras, cuando se hagan la interactiva interview, se van a dar cuenta que otra vez va a volver como a temas que se repiten en otra de las evidencias. Sí, o sea, es muy parecido, pero pues el objetivo, si ustedes revisan la guía de aprendizaje, es algo muy importante, y es poder comunicar información acerca de mí mismo en diferentes contextos, que es una habilidad que es súper importante en inglés, porque desde que usted llega, por ejemplo, si usted viaja a Estados Unidos, desde que usted llega ahí a la entrevista en el aeropuerto con el Border Security Guard, que es el que le va a hacer las preguntas que siempre hacen, pues usted va a empezar a compartir información de usted mismo, ¿cierto? Cuando usted, si usted se va a vivir allá, si usted va a estudiar, si usted conoce a alguien, lo primero que uno hace en una interacción con alguien es hablar de uno mismo, ¿cierto? Entonces, por eso todo esto acá está enlazado para ese entrenamiento, desde lo escrito y desde lo hablado, acerca de información personal y de eventos del pasado, que es básicamente todo lo que constituye esa actividad, ¿cierto? Ya cuando ustedes lo hagan y revisen sobre todo este material, el material que están acá en el curso, ese to be or not to be y el material de apoyo, se van a dar cuenta y van a tener más elementos para completar cada una de las evidencias. ¿Listo? La actividad 3 podría servir de inicio para la actividad 4. Sí, sí, claro. Es más larga, en sentido que un video de 3 Sí, minutos, sí. y comparte más información. De hecho, el video, sí, como ahí dice 3 minutos, no se casen tampoco que tiene que ser 3 minutos. O sea, si usted comparte su información y el video le quedó de 2 minutos, de 1 minuto y medio, no importa, ¿cierto? O sea, lo importante es que cumple el objetivo, tampoco 10 segundos, ¿no? Es que haga un video, my name is Julio, I born in Bogotá, bye. No, o sea, algo más completo, ¿listo? La idea es ir avanzando, y este es el nivel 6, entonces ya uno exige según el nivel. Sí, listo. Entonces, yo igual les voy a compartir el video de esta grabación mañana y la presentación cortica sobre pasado simple y pasado continuo, por si necesitan refrescar un poquito el tema. Igual, como les dije, ese material está ahí en el material de apoyo de la actividad, ¿vale? Espero que la actividad interactiva funcione bien. Esperemos que la plataforma no nos haga una mala pasada. Yo por eso, como les digo, cambié el blog por un foro, porque definitivamente el blog es muy confuso y no funciona bien. Entonces, pues va, lo mismo que vamos a hacer en el blog, pues lo podemos hacer en un foro, sino que también le di el plus de que no fuera escrito, sino que fuera un video. A mí me gusta mucho más analizar cuando ustedes tienen la capacidad o cuando se dan la oportunidad de expresarse de manera oral. Me parece mucho más interesante que escrito, porque escrito mucha gente lo que hace es coger, escribe todo en español, lo pega en el traductor de Google y después lo vuelve a pegar y ya está la evidencia. Entonces, pues me gusta más cuando es hablado. ¿Listo? Pero este traductor de Google a veces hace unas cosas que no es. Sí, no, yo he visto unas cosas que traducen que es o para reír o para llorar, una de dos. Es correcto. Listo, vamos a hacer entonces ya la parte práctica. Listo. Como todo esto, el tema es de autobiografía, vamos a hablar del pasado. Vamos a hacer algo muy simple, y es responder unas preguntas en inglés sobre el pasado, pero con información personal. Lo que les digo, si usted no se siente cómodo con una pregunta, pues puede inventar el evento, lo que va a hablar. O sea, lo importante es practicar inglés. Pero antes de ir a eso, les iba a comentar lo de la sesión del lunes. Resulta que este lunes que viene voy a hacer una sesión adicional que no hace parte del curso, sino que es un tema que quiero tratar y que ustedes vieron sobre todo en la actividad número 2 que les pedían, acerca de idioms, ¿cierto? O sea, recuerden que los idioms son esas expresiones idiomáticas que solo tienen significado dentro de cierta cultura, ¿vale?
En el inglés es muy importante conocer acerca de idioms porque ya en el inglés real, o sea, en el inglés fuera de la academia y fuera de los cursos, cuando uno se enfrenta al inglés real, se da cuenta que la gente habla en un 50-60% con idioms, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, por eso vamos a hacer una sesión de hablar acerca de los idioms, de mirar los más comunes, en qué situaciones se utilizan, en qué situaciones no. Hay unos que se parecen mucho a expresiones que uno hace en español. O sea, un idioma es, por ejemplo, cuando yo en español le digo a alguien en Colombia, no de papaya, ¿cierto? Si es colombiano, tenga la certeza de que va a entender qué estoy diciendo yo, si yo le digo no de papaya. Y no me estoy refiriendo al significado literal de esa oración, ¿cierto? Sino un segundo significado detrás de eso, ¿vale? El inglés también está lleno de esa clase de expresiones, ¿cierto? Que algunas se parecen a expresiones en español, otras no tienen nada que ver. Algunas se pueden intuir si uno hace una traducción, otras no. Por ejemplo, cuando algo es muy costoso, en inglés yo puedo decir, it cost me an arm and a leg, ¿cierto? It cost me an arm and a leg. Me costó un brazo y una pierna. En español uno dice me costó un ojo de la cara, ¿cierto? Cuando algo es muy costoso. Entonces se parecen, pero hay otros que son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a dormir, yo puedo decir I'm going to hit the sack. Voy a ir a golpear el saco. Pues el saco se hace referencia a la almohada, quiere decir me voy a ir a dormir. Entonces, en vez de decir I'm going to sleep, I'm going to bed, yo puedo decir I'm going to hit the sack, ¿cierto? Y esa es la diferencia entre un inglés básico y un inglés avanzado, el uso de expresiones y de modismos propios de una cultura o el entender esos significados de los modismos. Entonces, por eso el lunes a las 4 de la tarde, yo les voy a enviar una invitación, los que puedan, los que quieran, no es nada obligatorio, no hace parte del curso, no tiene ninguna nota, pero los que quieran y puedan, pues pueden conectarse el lunes a las 4 de la tarde en el link que yo les voy a enviar y vamos a hacer una sesión de 1 hora en la cual voy a explicar idioms, vamos a hablar de los más comunes y vamos a hacer también una práctica cortica de esos idioms. Idioms hay muchísimos, o sea, y cada día hay nuevos, porque las expresiones idiomáticas surgen todos los días, ¿cierto? Sí, Mafe, el link yo se los envío por correo. Entonces, vamos a hablar de los más comunes, de los más utilizados en Estados Unidos, por ejemplo, que es la cultura que yo conozco. En Inglaterra hay muchos que son los mismos de Estados Unidos, y hay muchos diferentes. Y lo que les digo, idiomas hay muchísimos y cada día surgen más. Yo trabajé en la edición y estoy trabajando en la edición de un libro sobre idiomas con un profesor de allá de la Universidad Estatal de Michigan, donde yo estudié, y hemos recopilado más de 9.000 idioms. Y cada vez que vamos a hacer la edición, porque están por orden alfabético, cada vez que estamos haciendo la edición surge uno nuevo. Entonces él se acuerda de una expresión que utilizaba la tatarabuela para decir tal cosa. Entonces nos toca incluirla, el significado y un ejemplo. Entonces es muy interesante. Yo voy a utilizar muchas de esas que estamos preparando en el libro para compartirlas con ustedes. ¿Listo? Entonces yo les envío el link por correo, los que quieran y puedan participar. Profe, qué pena. Dime. De casualidad, usted no nos puede, digamos, a la persona que no puede ingresar ese día al link, ¿nos podría de pronto compartir el video días después? Sí, sí, yo creo que se puede. Les puedo compartir de pronto la presentación que yo voy a hacer y el video lo voy a subir a YouTube por si les interesa. Si no se pueden conectar, pero quieren ver el tema, porque es algo muy chévere. O sea, a mí el tema de los idioms me obsesiona, me gusta muchísimo. Entonces, pues por eso vamos a hacer esa sesión. Y nos va a acompañar otro profesor y otra gente, ¿vale? Entonces, ahora sí, los últimos minuticos los vamos a dedicar a la actividad práctica. Entonces, como siempre, por favor, escríbame ahí en el chat quienes quieren participar. Yo lo que les voy a hacer es una pregunta del pasado, autobiográfica, o sea, que tiene que ver con este tema que vamos a hacer, y vamos a intentar responderlas y ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, porfa, en el chat, quienes quieren participar, coméntenme y les comparto pantalla y arrancamos. Vamos a arrancar con Frank, entonces, por ahora. Permítanme, les voy a compartir pantalla. Hacemos unos minuticos y ya con eso finalizamos. Entonces, Frank, vamos a hablar en pasado simple, vamos a hablar de childhood. Childhood es infancia, ¿cierto? La niñez, la época de la infancia. Entonces, voy a preguntar a Frank esta. What games did you play in the school playground?
What games did you play in the school playground? Frank, ¿estás ahí? Are you there? Yes, I am speaking Okay. mute. Okay. I What? play a kind of street baseball with Okay. less players, and the ball is a rubber ball. Ok, ok. Recuerden eso, lo que acaba de hacer Frank. Como la pregunta está en pasado, ¿cierto? Acá está el auxiliar en pasado que yo ahorita les expliqué. El verbo, cuando yo dé la respuesta, pues tiene que ir en pasado. No puedo decir play, sino played, ¿cierto? Listo. No sé. Bueno, solo Frank va a participar. Acá hay muchos que el nivel anterior estaban menos tímidos y ese nivel 6 ya no les gusta hablar. Bueno, vamos con Mafe, que Mafe sí participaba mucho. Entonces, Mafe, esta. Ay, permita. Who were your best friends where you live? Where I lived, I have a best friend. Her name was Laura, and we shared time and we played with other people, and yeah, what's cool for me. Ok, perfecto, listo. Entonces, Mafe utilizó eso mismo, o sea, ya respondió, como la pregunta está en pasado, pues hizo su respectiva respuesta en pasado, ¿cierto? Camila, pues vamos con Camila. What did you enjoy doing at school? In my school, I enjoyed write and read books. Ok, entonces enjoyed va en pasado, ¿cierto? ¿Y quién sigue, Camila? Alex. Esa. What was your favorite toy? My favorite toy was a helicopter. Ok, perfecto. Listo. Les voy a compartir eso. ¿Por qué? Porque resulta que esas son las cosas que, esto que estamos haciendo ahorita, es lo que ustedes se van a encontrar cuando tengan que hablar de su autobiografía. De hecho, yo les recomiendo que revisen autobiografías en inglés para que vean cómo es la estructura, ¿cierto? O sea, casi siempre cuando uno va a hablar de su autobiografía, de cosas propias de su niñez, de su pasado, de su familia, tiene como un orden cronológico, ¿vale? Entonces siempre arranquen, cuando vayan a hacer el ejercicio, de la fecha en que nacieron, quiénes eran sus padres, pero traten de no hacer esos saltos de tiempo, sino ir en orden, ¿vale? Yo espero que el lunes nos podamos volver a ver, hacer esa sesión especial de idioms, que yo sé que va a ser muy, muy interesante. Y pues que les vaya muy bien con las evidencias de esta tercera actividad, que como ven no son difíciles, pero sí exigen un poquito de trabajo, ¿vale? ¿Algún comentario final de alguno? ¿Preguntas, dudas? ¿O ya está todo claro? Yo creo que hoy, dejamos las cosas claras para que ustedes puedan tener un buen desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias por haber estado acá en la sesión del día de hoy. Recuerden, yo les voy a enviar la invitación del lunes, no es obligatorio, los que quieran y los que puedan, pues los espero. Y los demás nos vemos en la siguiente sesión normal de nuestra clase. ¿Listo? Listo, Julio, muchísimas gracias. Ok, thank you very much. Profe, gracias, hasta luego. Ok, bye, Ángel. Thank you. Profe, thank you. Good night. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Thank you, teacher.